5 años sin tocarla, viviendo de apariencias, hasta que el millonario decidió reclamar a su esposa. Y lo inesperado ocurrió. Antes de comenzar con la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia para todos. 5 años. 5 largos años de un matrimonio que nunca empezó de verdad. Paola Fuentes sabía exactamente cuántos días habían pasado desde el sí que cambió su vida, y cuántas veces su esposo Arturo Contreras, el hombre más influyente y codiciado de México, la había mirado de verdad desde entonces. Poquísimas. Tal vez 3, tal vez 2, tal vez ninguna. Aún recordaba cada detalle de la ceremonia, el vestido perfecto, las cámaras parpadeando, las promesas ensayadas. Pero la mirada de Arturo aquella noche no decía amor, decía estrategia. Un acuerdo sellado con anillos que salvaría la empresa de su familia, Fuentes Holdings, y fortalecería el imperio de Arturo. Un matrimonio construido sobre la conveniencia. Ahora, el penthouse de lujo donde vivían era el reflejo de su propia vida. Impecable, silencioso y frío. El desayuno siempre se servía a las 8, aunque casi siempre ella comía sola. Arturo rara vez aparecía, y cuando lo hacía se limitaba a un buenos días apático antes de sumergirse en el celular, como si el mundo real existiera solo dentro de esa pantalla. Pero esa mañana algo era diferente. Cuando Paola bajó las escaleras de mármol, él estaba allí, sentado a la mesa, y la estaba mirando. «Buenos días», dijo él, con un tono más calmado de lo habitual, casi curioso. Ella se detuvo un instante, sorprendida. «Buenos días», respondió con duda. «¿Pasó algo?» Él dejó la taza sobre el plato y dijo con una naturalidad que sonaba ensayada. «Tenemos un evento de gala esta noche. Quiero que vengas conmigo». Paola parpadeó, sin creer lo que acababa de oír. 5 años de distancia, ¿y ahora? ¿Una invitación? ¿Un evento?, preguntó dudosa. ¿Conmigo? «Es importante para Contreras Corporation», respondió evitando su mirada. «Prepárate para las 7». Paola asintió despacio. El tono seguía siendo frío, pero había algo extraño en esa petición. Algo que sonaba como el inicio de un cambio. «Está bien», respondió simplemente. «Estaré lista». Él solo se levantó y salió de la sala con pasos firmes. Su perfume, el mismo desde el día de la boda, parecía más intenso, más cercano. Durante el día, Paola intentó concentrarse en los preparativos, pero su mente no dejaba de girar en torno a la misma pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de 5 años de silencio, quería aparecer con ella en público? Horas después, frente al espejo, mientras el estilista moldeaba su cabello en suaves ondas, casi no reconocía a la mujer que veía reflejada. El vestido rojo acentuaba sus rasgos y el collar heredado de su madre era un recuerdo de quien había sido, antes del acuerdo. «Viniste al mundo para ser amada, no utilizada», resonó la voz de su madre en su memoria. Paola respiró hondo. Esa noche podía ser el inicio de algo o una representación más. A las 7 en punto, Arturo tocó la puerta del cuarto. Cuando ella abrió, él estaba impecable, con un traje oscuro y la mirada intensa. «¿Lista?», preguntó, con una voz más suave de lo habitual. «Sí», respondió ella. Caminaron juntos hasta el auto, en silencio. El sonido de los pasos resonaba por los pasillos como un diálogo que nunca se dio. Dentro de la limusina, el silencio era denso. Arturo miraba el celular. Paola observaba las luces de la ciudad reflejadas en el vidrio sobre el rostro de él. «Así somos», pensó, «reflejos que nunca se tocan», hasta que él rompió el silencio. «Es importante que esta noche estés cerca de mí. La gente va a querer conocerte». Ella lo miró sorprendida. «¿Por fin? ¿Después de 5 años?» Él desvió los ojos. El salón de la gala, en el corazón de Polanco, brillaba bajo luces doradas y risas elegantes. El aire olía a champaña y ambición. Apenas entraron, todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Arturo Contreras, el magnate de Contreras Corporation, y su esposa casi invisible. Paola sintió los flashes, los susurros y el peso de las apariencias. Pero entonces él se volvió para presentarla. «Ella es mi esposa, Paola Fuentes Contreras», y sonrió. Una sonrisa real, rápida, casi imperceptible pero verdadera. Eso bastó para desacompasar el corazón de ella. Mientras caminaban entre empresarios e inversionistas, una voz amistosa surgió por detrás. «Señora Contreras, soy Hugo Valencia, inversionista del Grupo Altavista. Es un placer conocerla por fin». Era carismático, con una sonrisa sincera y una mirada curiosa. «Enigmática es como muchos la describen», dijo él. Paola sonrió. «Creo que es una forma elegante de decir desaparecida». Ambos rieron. Arturo permaneció al lado, inmóvil.
La conversación con Hugo fluyó ligera, natural. Por primera vez en años, alguien parecía realmente escucharla. Y eso despertó algo dentro de ella, pero con cada risa, el rostro de Arturo se tensaba más. Su mirada se volvía más dura. Cuando Hugo se alejó para atender una llamada, Arturo se inclinó y murmuró: «Parece que la estás pasando muy bien». Paola lo miró fijamente. Tal vez porque por fin alguien quiso conversar conmigo. Él respiró hondo, apartando la mirada. La cena continuó entre risas y brindis, y Paola se sentía viva. Pero Arturo no dejaba de observar cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. Al final de la noche, Hugo se acercó de nuevo. «Fue un placer conocerte, Paola. Espero volver a verte pronto». Antes de que ella pudiera responder, Arturo intervino. «Difícil. Mi esposa tiene la agenda llena». Su tono cortó el ambiente. No fue protección, fue posesión. El trayecto de regreso fue silencioso, pero cargado de tensión. Paola miraba las luces de la ciudad por la ventana, intentando descifrar qué había cambiado, en él y dentro de ella. Cuando el auto se detuvo frente al penthouse, ella se giró para decir algo, pero él ya la estaba mirando. Su mirada ya no era fría, era intensa, humana. «Hoy sorprendiste a muchas personas», dijo él en voz baja. «¿Incluyéndote?», preguntó ella. Él dudó. «Incluyéndome a mí», y se fue antes de que ella pudiera decir algo. Paola se quedó sentada, con el corazón acelerado. Algo había cambiado, pero no sabía si era esperanza o una advertencia. Al subir a su habitación, se miró al espejo y por primera vez en 5 años se sintió viva y asustada por lo que eso podía significar. Al otro lado del apartamento, Arturo miraba cómo las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos. No sabía lo que sentía. Solo sabía una cosa. Por primera vez la estaba viendo de verdad. A la mañana siguiente, Paola bajó a desayunar como de costumbre, esperando encontrar la sala vacía. Pero Arturo estaba ahí, otra vez, sentado a la mesa, hojeando el periódico con una expresión que intentaba parecer casual, pero no lo lograba. «Buenos días», dijo él, sin levantar la vista. «Buenos días», respondió ella, sorprendida. 2 días seguidos. Eso ya era un récord. Paola se sirvió café, tratando de ignorar la sensación extraña en el aire. Arturo seguía allí, sin moverse, pasando las páginas del periódico sin realmente leer. Ella podía sentir su mirada, incluso cuando él fingía que no la miraba. «¿Vas a quedarte ahí parado o tienes algo que decir?», preguntó ella sin poder evitar un tono divertido. Él se aclaró la garganta. «Solo. Quería saber cómo estás». Paola casi se atragantó con el café. «¿Cómo estoy?», repitió, incrédula. «Arturo, en 5 años nunca has preguntado eso. ¿Qué está pasando?». «Nada», respondió él demasiado rápido. «Solo pensé que era lo correcto». Ella alzó una ceja. «¿Lo correcto?». «Claro». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez era distinto. Había algo en el aire, una tensión nueva. Paola terminó su café en silencio y se levantó para irse, pero entonces escuchó. «¿Necesitas que te lleven a algún lugar hoy?». Ella se detuvo a mitad de camino y se giró lentamente. «¿Llevarme? ¿Me estás ofreciendo llevarme?». «Tengo chofer», dijo él, aún tratando de sonar indiferente. «No tiene sentido que pidas un taxi». Paola cruzó los brazos, divertida. «Arturo, tengo mi propio coche, y también un chofer, por si lo olvidaste». «Ah», murmuró él, desviando la mirada. «Claro». Ella negó con la cabeza, sonriendo apenas mientras subía las escaleras. «¿Qué le está pasando a este hombre?», pensó. Los días siguientes fueron aún más extraños. Arturo empezó a aparecer en lugares inesperados. En la sala cuando ella veía televisión, en la cocina cuando preparaba té, en el pasillo cuando regresaba del gimnasio, y siempre con una excusa poco convincente. «Solo estaba revisando la temperatura del aire acondicionado», dijo una tarde, parado en la sala con las manos en los bolsillos. Paola lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿El aire acondicionado?». «Sí, me pareció que hacía mucho frío». «Arturo, estamos en pleno verano en la Ciudad de México. Afuera hace 30 grados, el carraspeo». «Bueno, mejor prevenir». Ella intentó no reír, pero no pudo. Una risa suave se le escapó, y él pareció al mismo tiempo aliviado y apenado. «¿Estás bien?», preguntó ella, ahora genuinamente curiosa. «¿Pasa algo en el trabajo?». «No, todo está bien». «Entonces, ¿por qué actúas como si hubieras perdido algo y no recordaras qué es?». Él la miró por un momento, sus ojos recorriendo su rostro de una forma que hizo que el corazón de Paola diera un pequeño salto. Pero antes de que ella pudiera procesar lo que pasaba, él desvió la mirada. «No estoy actuando diferente». «Sí lo estás», insistió ella, esta vez con una sonrisa juguetona. «Y lo estás haciendo muy mal».
Arturo salió de la sala sin responder, y Paola se quedó ahí, negando con la cabeza. 5 años de silencio y ahora decide seguirme como mi sombra. Interesante. Al día siguiente ocurrió algo aún más inesperado. Paola estaba en su oficina en casa, revisando unos documentos de Fuentes Holdings, cuando Arturo entró con una bandeja en las manos. «Te traje café», dijo colocando la taza sobre su escritorio. Paola abrió los ojos, sorprendida. «¿Tú trajiste café para mí? Pensé que te gustaba el café. Me gusta. Pero tú nunca habías traído café para mí en la vida», dudó, pasándose la mano por el cabello. «Hoy lo traje». Paola tomó la taza, aún asimilando la escena. El café estaba exactamente como le gustaba. Fuerte, sin azúcar y con una gota de leche. Él lo sabía. Después de 5 años, él realmente sabía cómo tomaba el café. «Gracias», dijo ella, suavemente. Arturo asintió con la cabeza y se fue rápido, como si acabara de cumplir una misión peligrosa. Paola se quedó mirando la puerta por donde él había salido, completamente confundida. ¿Qué le estaba pasando a ese hombre? La respuesta llegó más rápido de lo que imaginaba. Esa tarde, mientras Paola descansaba en el sofá, su celular vibró. Un mensaje. Hugo Valencia. «Hola Paola, fue un placer conocerte en la gala. ¿Te gustaría tomar un café uno de estos días? Tengo un proyecto que podría interesar a Fuentes Holdings». Ella sonrió. Hugo parecía genuinamente amable, pero antes de que pudiera responder, oyó pasos detrás de ella. «¿Quién es?», preguntó Arturo, apareciendo de repente. Paola casi deja caer el celular. «Dios mío, Arturo, me asustaste. ¿Quién te está escribiendo?», insistió él con un tono más tenso. Ella frunció el ceño. «¿Desde cuándo te importa quién me escribe? Solo estoy preguntando». «Es Hugo Valencia», respondió ella, observando su reacción. «El inversionista de la gala». El rostro de Arturo se endureció. «¿Y qué quiere?». «Tomar un café y hablar de negocios», dijo ella, ahora deliberadamente provocándolo. «¿Por qué? ¿Hay algún problema?». «Ninguno», respondió él, tenso. «Mientras sea solo por negocios». Paola se levantó, mirándolo de frente. «Arturo, ¿qué te está pasando? Primero apareces en todos lados, luego traes café y ahora me interrogas por los mensajes». «No estoy interrogando a nadie». «Claro que sí. ¿Y sabes qué? Es curioso porque en los últimos 5 años apenas sabías que existía y ahora de repente parece que estoy bajo vigilancia». Arturo apretó los puños pero no respondió. Paola negó con la cabeza y volvió a sentarse, escribiendo una respuesta educada para Hugo. «¿No vas a responder?», preguntó Arturo con la voz baja. «Ya respondí», dijo ella sin mirarlo. «Le dije que lo voy a pensar». «¿Por qué tienes que pensarlo?». Ella respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Porque tengo una agenda, Arturo, y porque, a diferencia de ti, no tomo decisiones por impulso». Él guardó silencio un momento y luego murmuró. «Solo creo que no es una buena idea». «¿Tú crees?», repitió ella, volteando a mirarlo. «¿Y desde cuándo mi vida necesita de tu aprobación?». «Desde que eres mi esposa». La frase cayó como una bomba entre los dos. Paola se levantó lentamente, con los ojos fijos en él. «¿Tu esposa?», dijo ella, con la voz temblando entre la rabia y la incredulidad. «Arturo, en los últimos 5 años apenas me miraste, apenas me hablaste, y ahora, porque un hombre amable conversó conmigo en una fiesta, ¿de repente soy tu esposa?». «Siempre has sido mi esposa. En el papel», explotó ella. «Solo en el papel, porque en la práctica soy solo parte de los muebles de esta casa. Un detalle del acuerdo que salvó a mi familia. Nada más». Arturo dio un paso al frente, con el rostro tenso. «Eso no es verdad». «¿No? Entonces dime, Arturo, ¿cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estuvo mi día? ¿O si estaba bien? ¿O si necesitaba algo?». Paola sintió las lágrimas arder, pero no las dejó caer. 5 años, Arturo. 5 años de silencio. ¿Y ahora quieres actuar como si te importara? «Siempre me importaste». Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. «Entonces tienes una forma muy extraña de demostrarlo», respondió ella cruzándose de brazos. El silencio que siguió fue pesado, lleno de años de heridas no dichas y resentimientos guardados. Arturo respiraba con dificultad, intentando controlar emociones que nunca había aprendido a expresar. Y entonces, en medio de esa tormenta, dijo algo que lo cambió todo. «No quiero perderte». Las palabras salieron suaves, casi inaudibles, pero Paola las escuchó perfectamente. Lo miró, tratando de procesar lo que acababa de oír. El corazón le latía desordenado, las manos le temblaban. «¿Qué dijiste?», murmuró ella. Arturo desvió la mirada, como si se arrepintiera de haber hablado, pero no se retractó. «No quiero perderte», repitió, más firme esta vez.
Paola se quedó paralizada. No sabía qué decir, qué pensar, qué sentir. Esas palabras que había esperado durante 5 largos años finalmente habían sido dichas. Pero ahora que estaban ahí, flotando entre ellos, no sabía si podía creer en ellas. Sin decir nada, pasó a su lado y subió las escaleras rápidamente. Entró en la habitación y cerró la puerta con llave, apoyándose en ella mientras intentaba respirar. Las manos le temblaban. El corazón le latía rápido. Y por primera vez en 5 años, ese corazón latía así, por él. Paola se deslizó hasta el suelo, abrazando sus rodillas, tratando de entender qué estaba pasando. Porque esas palabras, no quiero perderte, sonaban reales, dolorosamente reales. Y no sabía si estaba lista para creer en ellas. A la mañana siguiente, Paola bajó las escaleras preparada para encontrar la sala vacía, o por lo menos a un Arturo incómodo, evitando mirarla. Lo que no esperaba era encontrarlo, silbando. Silbando. Arturo Contreras, el hombre más serio de la Ciudad de México, estaba en la cocina, revolviendo algo en una olla y silbando una melodía completamente desafinada. Paola se detuvo en la entrada, parpadeando varias veces para asegurarse de que no estaba soñando. «Buenos días», dijo él, girándose con una sonrisa demasiado grande para ser natural. «Buenos días», respondió ella con cautela. «¿Estás bien?» «Perfectamente. Nunca estuve mejor», gesticuló animado con la cuchara de madera. «Preparé el desayuno». Paola miró la mesa y vio tostadas quemadas, huevos revueltos que parecían más goma que comida, y algo que tal vez fue jugo de naranja en algún momento. «¿Cocinaste?», dijo ella, tratando de sonar animada. «Sí, pensé que sería un buen detalle». Buen detalle no era exactamente la expresión que Paola usaría. Arriesgado parecía más acertado. Pero se sentó a la mesa, tomó una tostada y trató de fingir que no estaba dura como piedra. «¿Y entonces?», preguntó él ansioso. «¿Qué te parece?». Paola masticaba con dificultad. «Crujiente». «Perfecto. Sabía que te iba a gustar». Ella tomó un sorbo de café para ayudar a tragar, y casi lo escupió. Estaba salado. Le había puesto sal al café. «Arturo», comenzó, pero la expresión ansiosa de él la hizo detenerse. «Está diferente». «¿Diferente bueno?» «Diferente, memorable». Él sonrió satisfecho, y Paola no tuvo valor de decirle que memorable no siempre era un elogio cuando se trataba de comida. El resto del desayuno fue una experiencia única. Arturo trataba de hacer conversación, pero cada frase sonaba extraña, forzada, como si hubiera memorizado un manual de cómo hablar con tu esposa y lo estuviera improvisando mal. «¿Entonces, ese vestido es nuevo?», preguntó, señalando la bata que ella llevaba puesta. «Arturo, uso esta bata desde hace 3 años». «Ah, bueno, te queda bonita, muy batosa». Paola se mordió el labio para no reírse. «¿Batosa? Sí, tiene cara de ropa». «Arturo, es una bata, literalmente es ropa». Él carraspeó, claramente incómodo. «Quise decir que te queda bien». «Gracias, supongo». Durante los días siguientes, los intentos de Arturo por acercarse fueron cada vez más cómicos. Se ofrecía a llevarla en coche a lugares que estaban a 5 minutos caminando. Elogiaba peinados que ella llevaba desde hacía meses, y hacía chistes que solo él encontraba graciosos. «¿Sabes por qué el libro de matemáticas se suicidó?», le preguntó durante el almuerzo. Paola levantó la vista del plato. «¿Por qué?». «Porque tenía muchos problemas». El silencio que siguió fue incómodo. Paola parpadeó varias veces procesando el mal chiste. «¿Lo entendiste?», insistió él. «Problemas, de matemáticas, y problemas de vida». «Lo entendí, Arturo», dijo ella intentando no reírse de la cara de esperanza que él tenía. «Fue creativo». «Lo encontré en internet», admitió orgulloso. «Me di cuenta, pero a pesar de los torpes intentos, había algo genuino en todo eso. Por primera vez en 5 años, Arturo estaba intentando. Y eso es de alguna manera extraña. Tierno». Esa noche, Paola estaba en la sala leyendo un libro cuando Arturo volvió a aparecer, esta vez con una expresión decidida. «Paola, necesito hablar contigo». Ella cerró el libro, curiosa. «¿Te escucho?». Él se sentó en el sillón de enfrente, acomodándose la corbata nervioso, aunque ni siquiera llevaba puesta una. «Quería saber si te gustaría cenar conmigo, esta noche, aquí mismo. Siempre cenamos aquí». «No, me refiero a una cena de verdad, solo tú y yo. Yo voy a cocinar». Paola abrió los ojos, sorprendida. «¿Tú vas a cocinar?». «Sí». Aprendí una receta nueva. Los recuerdos del desayuno desastroso volvieron a su mente, pero la expresión esperanzada de Arturo era difícil de rechazar. «Está bien», aceptó ella. «Pero si la cocina se prende fuego, me voy a reír». «No se va a prender fuego», aseguró él, confiado. 3 horas después, la cocina estaba llena de humo. «Arturo»,
gritó Paola, corriendo con un trapo para apagar las llamas en la sartén. ¿Qué estabas haciendo? Flambeando, respondió él tosiendo. La receta decía que había que flambear. Flambear es una técnica. No es echar medio litro de tequila en la sartén y prender un cerillo. ¿Cómo ibas a saberlo? Paola logró apagar el fuego antes de que se activara la alarma, y los dos se quedaron parados en medio de la cocina desordenada, cubiertos de hollín y oliendo a tequila quemado. Y entonces, Paola empezó a reírse. No fue una risa educada, fue una carcajada fuerte, genuina, que salió desde lo más profundo del pecho y la hizo doblarse de tanto reír. Arturo la miró confundido al principio, pero luego su risa también se escapó, baja, insegura, hasta que se volvió algo real. Rieron juntos por primera vez en 5 años. Eres un desastre en la cocina, dijo Paola, secándose las lágrimas de los ojos. Lo intenté, se defendió él aún sonriendo. Sí que lo intentaste, y casi nos matas en el proceso. Fuiste demasiado dramática, Paola. Arturo, casi explotas la cocina con tequila. Eso sí es dramático. Se miraron y por primera vez el silencio entre ellos no era incómodo, era ligero. Casi acogedor. Vamos a pedir comida, sugirió ella. Buena idea. Mientras esperaban el pedido, se sentaron en la sala con una copa de vino cada uno. La conversación fluía de manera extrañamente natural, entre risas y bromas ligeras. Paola sentía que algo estaba cambiando, como si una pared que había estado entre ellos por años empezara al fin a resquebrajarse. Pero entonces, en medio de una frase, ella lo interrumpió. ¿Por qué ahora, Arturo? Él se detuvo, la copa en el aire. ¿Qué? Todo esto, dijo ella, señalando alrededor. Los intentos de conversación, los desayunos desastrosos, los chistes malos. ¿Por qué ahora? Después de 5 años de silencio, ¿por qué haces esto ahora? Arturo desvió la mirada, la sonrisa se desvaneció de su rostro. No sé cómo explicarlo. Intenta. Es complicado. 5 años de matrimonio fueron complicados, Arturo. Una respuesta no puede ser peor que eso. Él guardó silencio, inmóvil, como siempre hacía cuando las cosas se volvían demasiado difíciles de expresar. Paola suspiró, decepcionada pero no sorprendida. Está bien, dijo ella levantándose. Cuando sepas cómo explicármelo, me avisas. Estaba casi en la puerta cuando él habló, en voz baja. Fue cuando te vi en el evento. Paola se detuvo, girando lentamente. Te vi hablando con ese inversionista, continuó Arturo, aún sin mirarla, riéndote, viva, y me di cuenta de que nunca te había hecho reír así. Nunca te había mirado de esa manera, y por primera vez tuve miedo de perderte. Las palabras quedaron flotando en el aire, crudas y honestas. Paola sintió un nudo en el pecho. Arturo, antes de que pudiera continuar, su celular vibró en la mesa. Ambos miraron la pantalla al mismo tiempo. Hugo Valencia. Hola Paola, ¿sigues pensando en ese café? Estaré en la Ciudad de México mañana y me encantaría platicar contigo. Nos vemos en la Condesa a las 3. El ambiente cambió de inmediato. Arturo se levantó, el rostro tenso. No se da por vencido, dijo, con la voz rígida. Arturo, ¿vas a ir? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Es sobre negocios. Claro que sí. Él soltó una risa sin alegría. Porque los hombres siempre quieren hablar de negocios con mujeres bonitas. Paola frunció el ceño. ¿Qué insinúas? Nada, tomó su saco. Eres libre de hacer lo que quieras. ¿A dónde vas? Necesito aire. Arturo, no te vayas ahora. Estábamos teniendo una conversación real. Y parece que Hugo Valencia es más interesante para tener esas conversaciones. Paola sintió cómo crecía su frustración. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata, Paola? Dijo él, girando, con los ojos brillando con algo que ella no pudo identificar. ¿De que fui un mal esposo durante 5 años y ahora no tengo derecho a preocuparme? Tienes derecho a preocuparte, pero no a controlarme. No estoy intentando controlarte. Entonces, ¿qué es esto? Ella levantó el celular. ¿Celos? Él guardó silencio, la mandíbula apretada. Y luego, sin decir más, salió por la puerta, dejándola atrás. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la casa vacía. Paola se quedó de pie en la sala, con el celular aún en la mano, mirando el mensaje de Hugo. Su corazón estaba dividido. Una parte quería correr tras Arturo y continuar aquella conversación. La otra estaba cansada de ser siempre ella quien daba el primer paso. Volvió a mirar la pantalla. Hugo era amable, respetuoso, y mostraba un interés genuino en ella, algo que Arturo había tardado 5 años en demostrar. Paola suspiró, sentándose en el sofá y abrazando un cojín. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía opciones.
Y eso era al mismo tiempo liberador y aterrador, porque ahora por primera vez Arturo parecía realmente importarse. Y ella no sabía si debía creer en eso o proteger su corazón una vez más. El celular vibró de nuevo, pero esta vez era un mensaje de Arturo, perdón. Solo eso, 2 palabras. Pero viniendo de él parecía en una declaración completa. Paola miró la pantalla, el corazón apretado, sin saber qué responder. Porque por primera vez en 5 años algo estaba cambiando entre ellos. Y tenía miedo de que, al tomar la decisión equivocada, todo se derrumbara antes siquiera de empezar. Paola pasó horas mirando ese mensaje. Perdón. 2 palabras que Arturo Contreras probablemente nunca le había dicho a nadie en su vida. Ella escribió y borró respuestas al menos 10 veces, hasta que se rindió y dejó el celular a un lado. La noche cayó sobre la Ciudad de México, y él no regresaba. Paola intentó leer, ver televisión, hacer cualquier cosa para distraer la mente, pero cada ruido en la calle la hacía mirar hacia la puerta, esperando. Eran casi las 2 de la mañana cuando por fin escuchó la llave girar en la cerradura. Arturo entró despacio, los hombros caídos, el cabello despeinado, algo raro en él que siempre cuidaba cada detalle. Al verla sentada en el sofá, se detuvo. «No te fuiste a dormir», dijo con la voz ronca. «Tú no volviste a casa», respondió ella. Él cerró la puerta detrás de sí y se quedó ahí parado como si no supiera qué hacer o decir. Paola se levantó y cruzó los brazos. «¿Dónde estabas?» «Manejando», respondió. «Sin rumbo. Solo. Manejando». «¿Durante 5 horas?» Necesitaba pensar. Paola respiró hondo, intentando mantener la calma. «Arturo, tenemos que hablar, de verdad esta vez, sin evasivas, sin excusas». «Lo sé. Entonces habla», insistió ella. «Dime qué te pasa. ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué ahora, después de 5 años?» Arturo se pasó la mano por el rostro, visiblemente agotado. Pero había algo más en ese cansancio, como si llevara mucho tiempo cargando un peso que ya no podía sostener. «Porque fui un idiota», dijo por fin mirándola a los ojos. «Durante 5 años fui un completo idiota». Paola parpadeó, sorprendida por su franqueza. «Cuando nos casamos», continuó con la voz temblando ligeramente, «creí que estaba haciendo lo correcto, salvando mi empresa, ayudando a tu familia. Pensé que eso bastaba, que un matrimonio podía funcionar solo en el papel. ¿Y ahora?», preguntó ella en voz baja. «Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado». Arturo dio un paso hacia ella. «Paola, te quiero. Siempre te quise, desde el día de nuestra boda». Las palabras resonaron en la sala silenciosa. Paola sintió que el suelo se le movía bajo los pies. «¿Qué?», susurró, incrédula. «Siempre te quise», repitió él más firme, «pero no sabía cómo. No sabía cómo ser un esposo de verdad. Así que hice lo que siempre hago. Me escondí detrás del trabajo, de la distancia, del silencio. Pensé que si no me acercaba, no me dolería. Y terminé lastimándote a ti». Paola sentía las lágrimas arder en los ojos, pero no las dejó caer. «¿Y vienes a decirme esto ahora? ¿Después de 5 años ignorándome?» «Sé que no tengo derecho», admitió. «Sé que fui cruel, frío, distante. Pero cuando te vi en esa gala riendo con ese hombre, siendo tú misma, me di cuenta de que estaba perdiendo algo que nunca tuve el valor de buscar». «Arturo, dame una oportunidad», pidió él casi en un susurro. «Por favor, dame una oportunidad de ser el esposo que debí ser desde el principio». Paola negó con la cabeza, con las emociones desbordándose dentro de ella. «No es tan fácil. No puedes aparecer después de 5 años y esperar que te creas solo porque tuviste un ataque de celos. No fue solo celos», insistió. «Fue darme cuenta de que te estaba dejando ir. Y no quiero eso. No quiero perderte». «Arturo, tú nunca me tuviste», dijo ella con la voz quebrada. «¿Cómo puedes perder algo que nunca fue tuyo?» El silencio que siguió fue pesado. Arturo apartó la mirada y Paola vio algo que nunca esperó ver en él: vulnerabilidad. «Entonces déjame tenerte», dijo él volviendo a mirarla. «Déjame demostrarte que puedo ser distinto». Paola quería creer. Cada fibra de su cuerpo quería creer en esas palabras. Pero 5 años de silencio no se borran así como así. «No sé si puedo», admitió, mientras las lágrimas finalmente caían. Arturo se acercó, deteniéndose a pocos centímetros de ella. «Entonces déjame mostrarlo. Día a día. Hasta que me creas». En los días siguientes Arturo cambió. Y no fueron cambios pequeños, fueron transformaciones que Paola apenas podía comprender. Empezó a aparecer en el desayuno todos los días. No solo a aparecer, sino a preguntar cómo había dormido, qué tenía planeado para el día, si necesitaba algo. «¿Tienes alguna reunión hoy?»,
le preguntó una mañana, mientras le servía café. Paola casi dejó caer la taza. ¿Tú, me estás sirviendo café? Sí, respondió, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Con azúcar o sin? Sin, pero tú lo sabes. Lo sé, sonrió ligeramente. Solo quería estar seguro. Las pequeñas atenciones se fueron acumulando. Le preguntaba sobre sus reuniones en Fuentes Holdings. La escuchaba cuando hablaba de los desafíos de la empresa. Y para sorpresa de Paola, realmente escuchaba, no solo fingía. Una tarde apareció en su oficina en casa con una propuesta inesperada. Paola, estuve pensando, empezó él dudando. ¿Alguna vez has considerado trabajar en Contreras Corporation? Ella levantó la vista de los documentos. ¿Trabajar contigo? No solo conmigo, pero sí, sería juntos. Se sentó en la silla frente a su escritorio. Eres inteligente, tienes experiencia en gestión y sería increíble contar con tu perspectiva en la empresa. Paola inclinó la cabeza, sorprendida. ¿Hablas en serio? Completamente, respondió él. Y no es por lástima ni un intento de conquistarte. Bueno, tal vez sea un poco un intento de conquistarte, admitió con una leve sonrisa. Pero sobre todo porque serías excelente en esto. Ella no pudo evitar devolverle la sonrisa. ¿Estás tratando de ser encantador? ¿Lo estoy logrando? Un poquito. La sonrisa de él se hizo más amplia y por primera vez Paola vio algo genuino ahí. No era la sonrisa ensayada de los eventos sociales ni la sonrisa educada de las reuniones. Era real. Las semanas siguientes fueron distintas a todo lo que Paola había vivido en los últimos 5 años. Arturo no solo lo intentaba, realmente estaba cambiando. Empezaron a trabajar juntos en la empresa, y Paola descubrió que él realmente valoraba su opinión. En las reuniones la consultaba, pedía su perspectiva y aplicaba sus sugerencias. La propuesta de Paola sobre la expansión a Guadalajara tiene más sentido, dijo él en una reunión con los directivos. Vamos a seguir esa línea. Uno de los directores más antiguos frunció el ceño. Pero señor Contreras, el plan original. El plan original no consideraba los factores que mi esposa señaló, lo interrumpió Arturo con firmeza. Y ella tiene razón. Paula sintió que el corazón se le llenaba de calidez. No era solo apoyo profesional, era respeto. Algo que nunca antes había sentido de parte de él. Por las noches, cuando regresaban juntos a casa, las conversaciones fluían con naturalidad. Arturo le contaba sobre su día y de verdad quería escuchar sobre el de ella. Reían de cosas pequeñas, discutían estrategias de negocio y poco a poco la distancia que había existido entre ellos por años se iba cortando. Una noche Arturo propuso cocinar juntos. Pero esta vez sin incendios, advirtió Paola riendo. Lo prometo, dijo él levantando la mano derecha. Nada de flambear. Prepararon tacos, algo sencillo, difícil de arruinar. Paola cortaba los tomates mientras Arturo sazonaba la carne y la cocina se llenó de risas y bromas ligeras. Estás poniendo demasiada pimienta, le advirtió ella. No es cierto, es la cantidad perfecta. Arturo, nos vas a hacer salir volando. Confía en mí. 10 minutos después, los dos estaban bebiendo litros de agua con las caras rojas. Te lo dije, exclamó Paola entre sorbos. Está bien, tenías razón, admitió él riendo. Pero al menos no hubo fuego. Tú pusiste el fuego en nuestras bocas. Rieron juntos, y Paola se dio cuenta de que ese momento, sencillo, desordenado, imperfecto, era más real que cualquier cena elegante que hubieran tenido. Después de comer los tacos, menos picantes en el segundo intento, se sentaron en el sofá con copas de vino. La conversación era ligera, con sonrisas y miradas que duraban un segundo más de lo habitual. Paola sentía que algo cambiaba dentro de ella. La rabia que había cargado por 5 años estaba dando paso a algo distinto, algo que le daba miedo y emoción al mismo tiempo. Arturo la miraba con una intensidad que le hacía temblar. Ya no era la mirada distante y fría de los primeros años, era cálida, presente, real. Paola, dijo él suavemente, sí, yo puedo. Dudó, como si temiera la respuesta. ¿Puedo besarte? El corazón de ella se aceleró. 5 años, 5 años de matrimonio y él nunca había pedido besarla. Nunca había mostrado interés en tocarla. Y ahora ahí estaba él, vulnerable, esperando su respuesta. Paola abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. En su lugar, las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Arturo se alejó de inmediato, preocupado. Oye, ¿qué pasa? No quería presionarte. No es eso, dijo ella, limpiándose las lágrimas. No eres tú. Entonces, ¿qué es? Paola respiró hondo, temblando. Había guardado eso por tanto tiempo, había cargado con ese peso sola, que decirlo en voz alta parecía imposible. Arturo, yo
empezó ella, con la voz quebrada. Hay algo que necesitas saber. Él se acercó, tomándole las manos. Puedes decírmelo, lo que sea. Las lágrimas caían más rápido ahora, y Paula sentía el pecho apretado, pero tenía que decirlo, necesitaba que él supiera. Nuestro matrimonio, dijo, tragando saliva. Tú sabes que fue arreglado, que no tuvo nada de romántico ni especial. Fue un acuerdo. Lo sé, dijo él apretando sus manos, y lo detesto. Me duele que haya sido así. Yo pensé, continuó ella con la voz temblorosa, pensé que con el tiempo tal vez te acercarías a mí, que quizá, aunque fuera un matrimonio arreglado, intentarías construir algo conmigo, pero nunca lo intentaste. Paola. Y yo esperé. Las lágrimas no dejaban de caer. Durante 5 años esperé, esperando que me miraras, que me tocaras, que me desearas, pero tú nunca quisiste. Eso no es verdad. Yo siempre. Y ahora sí quieres, lo interrumpió ella, mirándolo a los ojos. Ahora, de repente, lo quieres todo. Quieres besarme, estar cerca, construir algo. Pero Arturo, respiró hondo, y las palabras salieron en un susurro lleno de dolor. No sé si puedo. ¿Por qué? Preguntó él, con la voz ronca. Dime por qué. Paola cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente. Y entonces, por fin, dijo las palabras que había guardado por 5 largos años. Porque todavía soy virgen. El silencio que siguió fue absoluto. Arturo se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, tratando de entender lo que acababa de oír. ¿Qué? Murmuró, como si no estuviera seguro de haberlo escuchado bien. Nunca he estado con nadie, dijo Paola, con la voz entrecortada. Antes de ti, estaba esperando al amor verdadero. Y después de ti, bueno, tú nunca me quisiste. Así que me quedé aquí, en este matrimonio vacío, intacta, esperando algo que nunca pasó. Arturo soltó sus manos y se cubrió el rostro. Dios mío, Paola, y ahora apareces queriéndolo todo y yo no sé, sollozó. No sé si puedo confiar en esto, porque ¿y si cambias de idea otra vez? ¿Y si te cansas? Ya entregué 5 años de mi vida a este matrimonio. No sé si puedo entregar también mi corazón. Las lágrimas de Paula caían sin control y Arturo simplemente la abrazó. Ella se resistió un segundo, pero luego se dejó llevar, llorando contra su pecho. Perdóname, susurró él con la voz quebrada. Perdóname por todo, por cada día que te ignoré, por cada noche que te dejé sola. Perdóname por haber sido tan ciego. Se quedaron así mucho tiempo, abrazados en medio de la sala, mientras Paola soltaba años de dolor silencioso y Arturo sostenía los pedazos del corazón que él mismo había roto. Arturo la sostuvo durante largos minutos sin decir nada. No había palabras que pudieran reparar 5 años de abandono. No existían disculpas suficientes para tanto silencio. Pero podía estar allí, abrazándola, prometiendo sin palabras que nunca más la dejaría sola. Cuando Paola finalmente se apartó, con los ojos hinchados y el rostro marcado por las lágrimas, él todavía la sostenía por los hombros, como si temiera que ella desapareciera. No lo sabía, dijo él con la voz ronca. Paola, nunca lo imaginé. ¿Y cómo lo ibas a imaginar? Respondió ella, intentando sonreír entre lágrimas. Casi no me mirabas. La frase cortó como una navaja y Arturo sintió el peso de la verdad. Había estado tan enfocado en proteger su propio corazón que nunca notó que estaba destrozando el de ella. Te lo prometo, dijo él con firmeza. Te prometo que será diferente. No voy a apresurarte, no voy a presionarte, lo haremos a tu ritmo, a nuestro ritmo. Paola lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de duda, alguna vacilación, pero lo único que encontró fue sinceridad. ¿Cómo sé que no vas a rendirte otra vez? Preguntó ella, vulnerable. Porque esta vez sé lo que estoy a punto de perder, respondió él. Y no voy a dejar que eso pase. Esa noche, algo cambió entre ellos. No fue solo una conversación ni una promesa. Fue como si por primera vez en 5 años, los dos realmente estuvieran presentes en el mismo matrimonio. A la mañana siguiente, Paola despertó con el olor a café. Café de verdad, no el desastre salado del intento anterior de Arturo. Bajó las escaleras y encontró la mesa servida. Pan tostado en su punto, fruta fresca, jugo de naranja natural, y él, sonriendo con nerviosismo mientras acomodaba las servilletas por tercera vez. Buenos días, dijo él, como si estuviera presentando un proyecto importante. Desayuno sin incendios ni envenenamientos accidentales. Paola no pudo evitar sonreír. ¿Contrataste a alguien para hacer esto? Ofendida, respondió él, llevándose la mano al pecho de forma dramática. Todo hecho por estas manos. Con ayuda de tutoriales en YouTube, 3 tutoriales, admitió él. Pero igual cuenta. Ella rió, una risa genuina y ligera, y se sentó a la mesa.
El café estaba perfecto, las tostadas crujientes en la medida justa y hasta había fresas cortadas en forma de corazón, claramente obra de alguien que se esforzó mucho y lo logró. Más o menos. Las fresas están creativas, comentó ella, sosteniendo una que parecía más una estrella deformada. Es abstracto, se defendió él. Arte moderno. Claro, porque cuando pienso en arte moderno pienso en frutas mutiladas. Eres muy crítica con mi trabajo artístico. Ambos se rieron, y Paola se dio cuenta de que eso era justo lo que siempre había querido. Normalidad, ligereza, alguien que intentara, aunque fuera de forma torpe, hacerla sonreír. Los días siguientes fueron como un despertar. La casa, que durante años había sido silenciosa y fría, ahora se llenaba de risas. Arturo empezó a pasar menos tiempo en la oficina y más tiempo en casa. No porque tuviera que estar ahí, sino porque quería. Comenzaron a hacer cosas simples juntos. Ver películas en el sillón, cocinar, con Arturo siendo supervisado de cerca, caminar por el parque los sábados por la mañana. ¿Sabías que este parque existe desde hace 5 años? Comentó Paola una mañana, mientras caminaban entre los árboles de Chapultepec. Sabía que el parque existía, respondió Arturo, pero nunca había venido. ¿Por qué? Él dudó. Porque los parques son para parejas. Y nosotros no éramos una pareja. ¿Y ahora lo somos? Arturo se detuvo, girándose para mirarla. Me gustaría que lo fuéramos. Si tú me dejas. Paola sonrió, y por primera vez en mucho tiempo la sonrisa le llegó a los ojos. ¿Vas bien hasta ahora? ¿Solo bien? Tendré que esforzarme más. Siempre tienes que esforzarte más, bromeó ella. Pero estás mejorando. Arturo también cambió en formas que Paola nunca habría imaginado. Se volvió atento de maneras que la sorprendían. Recordaba cuando ella decía estar cansada y le preparaba té sin que se lo pidiera. Notaba cuando ella se estresaba por el trabajo y sugería hacer una pausa. Y desarrolló un pequeño y casi cómico sentimiento de celos que a Paola le causaba risa. ¿Quién es ese tal Javier que comentó en tu foto? Preguntó una noche, mirando su celular por encima del hombro. Paola se volvió divertida. Es mi primo, Arturo. ¿Primo? ¿Estás segura? Porque puso 3 emojis de fuego. Tiene 12 años. Ah, Arturo pareció realmente aliviado. Bueno, aún así, 3 emojis es demasiado. ¿Estás celoso de un niño? No estoy celoso. Estoy siendo precavido. Paola rió, negando con la cabeza. Eres imposible. Pero te gustó así. Y sí, le gustaba. Le gustaba ver ese lado de él, protector sin ser agobiante, atento sin ser invasivo. Era como descubrir a una persona completamente nueva escondida bajo años de silencio. Las semanas pasaron y la cercanía entre ellos creció de forma natural. No había presión, no había prisa, solo dos corazones aprendiendo a reconocerse de verdad. Un día, mientras conversaban sobre la empresa, Arturo tuvo una idea. Paula, ¿qué pensarías de asumir la dirección de expansión en Contreras Corporation? Ella levantó la vista de los documentos. ¿Lo dices en serio? Completamente. Tienes visión estratégica, entiendes el mercado y ya lo has demostrado en estas últimas semanas. Serías perfecta para el puesto. Paola sonrió, conmovida. ¿De verdad confías en mí? Con mi empresa y con mi vida, respondió él, sincero. Y así fue como Paola comenzó a involucrarse más profundamente en Contreras Corporation. Arturo no solo le dio el cargo, realmente la incluyó en las decisiones importantes, valoraba sus opiniones y la trataba como una socia en todo. Una tarde, mientras revisaba estrategias de fusión en la oficina de Arturo, Paola se dio cuenta de que necesitaba unos documentos antiguos para comparar datos. Arturo, ¿dónde están los contratos de fusiones anteriores?, preguntó ella. En el archivo, segundo cajón a la izquierda, respondió él, concentrado en una llamada. Paola abrió el cajón y empezó a buscar los documentos. Había montones de contratos, acuerdos, propuestas antiguas. Pasaba las hojas rápidamente hasta que un sobre llamó su atención. Contrato de fusión Fuentes Contreras. Su corazón empezó a latir con fuerza. Ese era el contrato de su matrimonio. Nunca había visto los detalles completos, solo sabía que salvaría la empresa de su familia. Pero ahora, con ese sobre en las manos, la curiosidad la venció. Miró a Arturo, aún ocupado en la llamada, y abrió el documento. Las primeras páginas eran lo esperado. Cláusulas financieras, distribución de acciones, términos de la fusión empresarial. Pero al llegar a la página 5, la sangre se le heló en las venas. Cláusula 7. Obligaciones matrimoniales. Paola leyó y volvió a leer, sin poder creer lo que veía. Las partes acuerdan que el matrimonio se mantendrá por un periodo mínimo de 5 años,
con apariciones públicas trimestrales como pareja. Después de este periodo, si no existen herederos, las partes podrán disolver la unión manteniendo la fusión empresarial intacta. Cláusula 8. Generación de herederos. Es de interés mutuo que, dentro del plazo de 5 años, se genere al menos un heredero para garantizar la continuidad y legitimidad de la fusión familiar. Las manos de Paola temblaban. Había más. Cláusula 9. Apariciones públicas. La pareja deberá asistir junta a un mínimo de 4 eventos anuales de relevancia social y empresarial, con el fin de consolidar la imagen de la unión entre ambas familias. Siguió leyendo, página tras página, descubriendo detalles que le revolvían el estómago. Plazos, obligaciones, expectativas. Todo estaba ahí, blanco sobre negro, reduciendo su matrimonio a una transacción comercial con cláusulas y subcláusulas. Y entonces, en la última página, vio las firmas. Su padre, el padre de Arturo, los abogados y Arturo. Su firma estaba ahí, firme y clara al lado de la fecha, hacía 5 años. Paola sintió que el mundo daba vueltas. Él lo sabía. Arturo lo había sabido todo desde el principio. Sabía de los plazos, de los herederos, de las apariciones públicas, y nunca le había dicho nada. Todas esas semanas de cambios, de atención, de cariño, ¿habrían sido reales? ¿O simplemente el cumplimiento de una cláusula contractual que estaba por terminar? 5 años. El plazo mínimo era de 5 años. Y justo ahora estaban en el 5.º año de matrimonio. ¿Paola? ¿La voz de Arturo la trajo de vuelta a la realidad? ¿Estás bien? Te pusiste pálida. Ella lo miró, con el contrato temblando en las manos, y sintió las lágrimas arderle en los ojos. ¿Cuándo pensabas decírmelo?, preguntó apenas pudiendo hablar. ¿Decirte qué? Él se acercó, confundido. Paola levantó el contrato. ¿Esto? ¿Todo esto? El rostro de Arturo se puso blanco al ver el documento en sus manos. Paola. 5 años. Dijo ella, con la voz entrecortada. El plazo mínimo del contrato son 5 años. Apariciones públicas, herederos, todo planeado, todo calculado. No es lo que estás pensando. Entonces dime qué es, exclamó ella, llorando. Porque aquí dice que nuestro matrimonio tenía fecha de vencimiento, que había cláusulas sobre hijos, sobre apariciones públicas, y tú firmaste todo eso. Tú lo sabías desde el principio. Paola, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿Que todo era una mentira? ¿Que ahora estás siendo amable porque el contrato está por terminar y tienes que cumplir con las cláusulas? No, dijo él desesperado. No es así. Pero Paola no podía escucharlo. Lo único que veía era ese contrato, esas firmas, esas cláusulas que convertían el amor en un negocio. Fui una tonta, murmuró riendo sin alegría. Pensé que realmente habías cambiado, que por fin me veías como una persona, no como parte de un trato. Sí te veo, insistió él. Paola, te amo. Ella negó con la cabeza, alejándose cuando él intentó acercarse. ¿Cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo creer en algo de lo que dices si esto existe? Paola tiró el contrato sobre la mesa, el papel cayendo entre ellos como una barrera imposible de cruzar. Y entonces, con el corazón roto y la vista nublada por las lágrimas, volvió a mirar su firma, la firma que había sellado su destino 5 años atrás. La firma que ahora destruía cualquier esperanza que tenía de que aquello fuera real. Necesito aire, dijo, saliendo de la sala antes de que él pudiera responder. Arturo se quedó quieto, mirando el contrato sobre la mesa, sintiendo que todo se derrumbaba a su alrededor. Por fin había conquistado su corazón, solo para perderlo por culpa de un papel firmado hacía 5 años por un hombre que ya no reconocía. Paola subió desde las escaleras paso rápido, el corazón desbocado y las manos temblorosas. Entró al cuarto y cerró la puerta con llave, apoyándose en ella mientras intentaba respirar. Pero el aire no llegaba. Todo se sentía asfixiante. Había creído. Por fin había bajado la guardia, había abierto el corazón, confiado en que ese cambio era verdadero, y todo no era más que una actuación dictada por cláusulas contractuales. El golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Paola, por favor. La voz de Arturo venía del otro lado. Déjame explicarte. No hay nada que explicar, respondió ella, limpiándose las lágrimas con rabia. Todo está muy claro en ese contrato. ¿No entiendes? Entiendo perfectamente, gritó ella, abriendo la puerta de repente. Arturo estaba allí, con los ojos rojos, el rostro marcado por la desesperación. Entiendo que nuestro matrimonio tenía un plazo. Entiendo que había cláusulas sobre apariciones públicas y sobre hijos. Entiendo que tú firmaste todo eso sabiendo exactamente lo que hacías. Yo no sabía todo, se defendió. Mi padre se encargó de los detalles. Yo solo.
Tú solo firmaste, completó ella con amargura. Sin leer, sin preguntar, solo firmaste un contrato que convertía nuestra vida en una negociación. Paula, yo era distinto hace 5 años. No pensaba. Exactamente, no pensabas. ¿Y ahora esperas que crea que cambiaste? ¿Que todo esto fue real? Arturo dio un paso hacia ella, pero ella se apartó. Fue real. Es real lo que dije, todo lo que hice en estas semanas fue real. ¿Cómo puedo saberlo?, preguntó ella con la voz quebrada. ¿Cómo puedo saber que no estabas cumpliendo alguna cláusula escondida? Quizá hay una que dice demostraciones de afecto después de 4 años y medio para mantener las apariencias. Paola, por favor. Dime una cosa, Arturo. Lo miró fijamente con las lágrimas cayendo libremente. ¿Tú sabías sobre el plazo de 5 años? Él dudó, y ese segundo de silencio fue suficiente. Lo sabías, murmuró ella, negando con la cabeza incrédula. Sabías que después de 5 años podríamos separarnos y aún así mantener la fusión. Por eso cambiaste ahora, porque el plazo está por terminar y no quieres perder el control de la empresa. No, dijo él desesperado. ¿No se trata de la empresa? ¿Entonces de qué se trata?, gritó ella. Porque para mí parece que se trata exactamente de eso, de mantener las apariencias, cumplir cláusulas, proteger intereses. Se trata de ti, gritó él de vuelta, sorprendiéndolos a los dos. Se trata de darme cuenta de que estaba perdiendo lo único que realmente importa. El silencio que siguió fue pesado. Paola lo miraba, queriendo creerle, pero incapaz de confiar. No puedo quedarme aquí, dijo finalmente, con la voz baja y cansada. ¿Qué? Necesito espacio. Necesito pensar. Necesito estar lejos de ti. Arturo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Paula, no hagas esto. No te vayas. Podemos hablar, podemos. Hablar no va a cambiar lo que está escrito en ese contrato, lo interrumpió ella. No va a cambiar el hecho de que tú me compraste. Yo no te compré, ¿no? Ella soltó una risa sin alegría. Entonces, ¿qué fue? ¿Una inversión? ¿Una adquisición estratégica? Fue un error, explotó él. Un error que cometí hace 5 años y que he intentado enmendar desde entonces. 5 años demasiado tarde, dijo ella, dándose la vuelta hacia el armario. Arturo la observó, impotente, mientras ella tomaba una maleta y empezaba a echar ropa dentro. Cada prenda que colocaba ahí le arrancaba un pedazo del alma. ¿A dónde vas? A un hotel. A cualquier lugar lejos de aquí. Paula, por favor, no intentes detenerme, advirtió ella sin mirarlo. No voy a detenerte, dijo él con la voz rota, pero por favor, créeme cuando te digo que te amo. Te amo más que a cualquier cosa en mi vida. Paola se detuvo un momento, con las manos temblando sobre la maleta, pero luego respiró hondo y siguió empacando. Quisiera creer eso, susurró. Más que nada en el mundo, quisiera. 20 minutos después, Paola estaba en el elevador, con la maleta a su lado, mirando a Arturo, que seguía de pie en el pasillo. Su expresión era de derrota total, y una parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo y olvidarlo todo. Pero la otra parte, la parte que había sido ignorada durante 5 años, no podía olvidar ese contrato. Las puertas del elevador se cerraron, y Paola sintió que las lágrimas regresaban con más fuerza. El taxi la dejó en un hotel discreto en la zona rosa. La habitación era pequeña, impersonal, nada que ver con el lujoso penthouse que llamaba hogar. Pero ahí, en ese espacio anónimo, podía respirar. Paola se dejó caer en la cama y lloró. Lloró por 5 años perdidos. Lloró por la esperanza que había renacido y luego fue aplastada. Lloró por haber creído que por fin sería amada de verdad. Entre el llanto y el silencio se sentía extrañamente libre y completamente destruida al mismo tiempo. Libre de las mentiras, libre de las obligaciones contractuales, pero destrozada por la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el amor de Arturo fuera real, y ella lo estaba dejando ir. El celular vibró. Un mensaje de Arturo. Arturo, por favor regresa a casa, te voy a demostrar que esto es real. Ella no respondió. No sabía qué decir, no sabía qué sentir. Mientras tanto, en el penthouse vacío, Arturo pasaba la peor noche de su vida. Caminaba de un lado a otro por la sala, mirando el celular cada 5 segundos, esperando que ella respondiera. Pero nada. Intentó trabajar, revisar documentos, enfocarse en cualquier cosa. Pero todo lo que veía era el rostro de Paula, el dolor en sus ojos, las lágrimas que él había provocado. A la mañana siguiente Arturo no fue a la oficina. Ignoró llamadas, canceló reuniones, rechazó el consejo de su asistente de que había asuntos urgentes. Nada era más urgente que Paula. Al tercer día,
Mientras Paola seguía en el hotel, intentando entender lo que sentía, su celular sonó. Número desconocido. Hola, Paola, soy Hugo Valencia. Ella se sentó en la cama sorprendida. Hugo, ¿cómo conseguiste mi número? Perdón por la intromisión, dijo él con su tono siempre cordial. Me enteré de que estás pasando por un momento difícil. Quería ofrecerte apoyo por si necesitas hablar. ¿Cómo sabes? La Ciudad de México es pequeña para ciertas noticias, explicó. Mira, sé que no nos conocemos mucho, pero si necesitas un amigo, aquí estoy. Paola guardó silencio. Hugo parecía genuino, pero al mismo tiempo, lo último que necesitaba era complicar más las cosas. Gracias, Hugo, respondió sincera. Pero creo que necesito resolver esto sola. Lo entiendo. La oferta sigue en pie por si cambias de opinión. Cuando colgó, Paola miró por la ventana. Hugo era amable, respetuoso, pero no era Arturo. Y por más que tratara de negarlo, su corazón aún le pertenecía al hombre que había firmado ese maldito contrato. La duda la consumía. ¿Sería real? ¿El amor que él decía sentir sería verdadero? ¿O todo era simplemente un intento desesperado por mantener el acuerdo empresarial? Mientras Paola luchaba con sus pensamientos, Arturo tomaba una decisión. Estaba en la oficina de su padre, Federico Contreras, un hombre severo que había construido el imperio familiar con mano firme y corazón de piedra. ¿Hiciste qué? Rugió Federico poniéndose de pie. Dije que voy a devolver la participación de Fuentes Holdings, repitió Arturo con firmeza. Voy a deshacer la fusión. Perdiste la cabeza. Eso va a costar millones. Lo sé. La empresa va a sufrir un golpe enorme. También lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? Preguntó Federico, incrédulo. Arturo lo miró a los ojos y, por primera vez en su vida, no sintió miedo ni necesidad de aprobación. Solo sentía certeza. Porque amo a mi esposa, dijo simplemente. Y ella necesita saber que no se trata del dinero. No se trata de la empresa, se trata de ella. Estás tirando todo por una mujer, no por cualquier mujer, corrigió Arturo. Por mi esposa, por la persona que debí valorar desde el primer día, y fui demasiado tonto para darme cuenta. Federico negó con la cabeza. Tu abuelo debe estarse revolcando en la tumba. Mi abuelo construyó una empresa, dijo Arturo, pero nunca supo construir una familia. Y yo no voy a cometer el mismo error. ¿Y si aún así ella no regresa? La pregunta quedó en el aire, pesada. Arturo respiró hondo. Entonces al menos sabrá que fue real, que la elegí por encima de todo, y tendré que aprender a vivir con eso. Se puso de pie ajustándose el saco. Preparen los documentos. Voy a devolverlo todo. Y empezaré desde cero. Federico lo observó en silencio, viendo algo en su hijo que nunca antes había visto. Valor para elegir con el corazón en vez de con la lógica empresarial. ¿Estás seguro de esto? Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, respondió Arturo, y salió de la oficina, dejando atrás a su padre, llevando consigo una sola certeza. Haría lo que fuera necesario para demostrarle a Paola que su amor era real, aunque eso le costara todo lo que había construido. Una semana después, Arturo Contreras estaba sentado en una sala de conferencias llena de abogados, accionistas y ejecutivos de Contreras Corporation. Todos lo miraban como si hubiera perdido por completo la razón. Señor Contreras, ¿es consciente de que esta decisión costará aproximadamente 340 millones de pesos? Preguntó el abogado principal, ajustándose los lentes con nerviosismo. Lo estoy, respondió Arturo, tranquilo. Y que la empresa perderá participación en 3 mercados estratégicos. También lo sé. Señor, con todo respeto, comenzó uno de los accionistas más antiguos. ¿Está usted tirando a la basura años de trabajo por un problema conyugal? Arturo sonrió levemente. No es un problema conyugal, es mi esposa, y ella vale más que todos los millones de este planeta. El silencio en la sala fue absoluto. Federico Contreras, sentado en un rincón, observaba a su hijo con una expresión que mezclaba desaprobación y algo que quizá era orgullo. Procedan con la devolución, ordenó Arturo. Quiero que Fuentes Holdings reciba de vuelta toda la participación accionaria que fue transferida en el contrato de fusión, sin cláusulas ocultas, sin condiciones. Limpio. Los abogados intercambiaron miradas nerviosas, pero comenzaron a preparar los documentos. Arturo firmó cada hoja con mano firme, sabiendo que cada firma lo acercaba un paso más a demostrarle a Paola que ella era más importante que cualquier negocio. Cuando todo estuvo finalizado, pidió una última cosa. Quiero hacer una rueda de prensa. Hoy. ¿Señor? Preguntó el jefe de comunicación, sorprendido. ¿Me escuchaste? Convoca a la prensa. Tengo un anuncio que hacer.
Mientras tanto, en el hotel, Paola despertó sintiendo un mareo extraño. Ya llevaba 3 días así: náuseas matutinas, cansancio excesivo, una sensibilidad rara a ciertos olores. Intentó ignorarlo, pensando que era solo estrés emocional. Pero esa mañana, mientras se alistaba para salir, el mareo fue tan fuerte que tuvo que sentarse en la cama. «¿Qué me está pasando?», murmuró, llevándose la mano a la frente. Fue entonces cuando un recuerdo la golpeó como un rayo. Tomó el celular y revisó el calendario. Retraso. 2 semanas de retraso. Su corazón se aceleró. No, no puede ser. Pero mientras más pensaba, más sentido tenían los síntomas. Las náuseas, el cansancio, la sensibilidad. Salió corriendo del hotel y fue a la farmacia más cercana, con el corazón latiendo con fuerza. De regreso en la habitación, Paola miró la cajita del test de embarazo, como si fuera una bomba a punto de explotar. «Está bien, Paola», se dijo a sí misma. «Probablemente solo es el estrés. Estás imaginando cosas». 5 minutos después, estaba sentada en el suelo del baño, mirando fijamente las 2 líneas en la prueba. «Positivo. No, no, no», repitió, tomando otra prueba, y otra más. Todas positivas. Paola se deslizó por el piso frío del baño, abrazando sus rodillas. Embarazada. Estaba embarazada. De Arturo, del hombre al que amaba y en quien no sabía si podía confiar. Las lágrimas vinieron con fuerza, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había miedo, confusión y un pequeño destello de alegría que no sabía cómo manejar. «¿Qué voy a hacer?», susurró al silencio. «¿Cómo voy a decírselo?». Y la pregunta más aterradora: ¿se quedaría por el bebé o por ella? En los días siguientes, Paola intentó procesar la noticia sola. Caminaba por la habitación del hotel, poniendo la mano sobre su vientre a un plano, tratando de imaginar una vida creciendo allí dentro, una vida que era suya y de Arturo. Tomó el celular muchas veces, escribiendo mensajes que nunca enviaba. «Arturo, necesito contarte algo importante». Borrar. «Estoy embarazada». Borrar. «Vas a ser papá». Borrar, borrar, borrar. ¿Cómo podía contárselo? ¿Y si pensaba que era una trampa? ¿Una forma de obligarlo a quedarse? O peor, ¿y si se quedaba solo por deber, cumpliendo otra cláusula invisible sobre herederos? Esa tarde, mientras Paola trataba de decidir qué hacer, la televisión del cuarto estaba encendida en un canal de noticias. Apenas le prestaba atención, perdida en sus pensamientos, hasta que escuchó un nombre familiar. Arturo Contreras, CEO de Contreras Corporation, convocó una rueda de prensa inesperada esta tarde. Paola levantó los ojos hacia la pantalla, y ahí estaba él. Arturo, impecable como siempre, pero con una expresión que nunca había visto. Vulnerable, decidido, real. «Buenas tardes», comenzó, mirando directamente a las cámaras. «He convocado esta rueda de prensa porque necesito hacer un anuncio importante y aclarar algunos rumores que circulan sobre Contreras Corporation». Paola subió el volumen, con el corazón acelerado. «Hace 5 años nuestra empresa realizó una fusión estratégica con Fuentes Holdings mediante un matrimonio arreglado», continuó Arturo, sin rodeos. «Un acuerdo que en su momento parecía tener sentido empresarial, pero que me costó algo mucho más valioso que cualquier ganancia. Me costó la felicidad de la mujer que amo». Paola se llevó la mano a la boca, las lágrimas ya comenzaban a caer. «Por eso, hoy formalicé la devolución total de la participación accionaria de Fuentes Holdings, sin condiciones, sin cláusulas, sin ataduras». Arturo respiró hondo. «Perdí millones en este proceso, pero gané algo que el dinero nunca podrá comprar. La oportunidad de demostrar que el amor no es una transacción comercial». La sala de prensa estalló en preguntas, pero Arturo levantó la mano pidiendo silencio. «Fui un tonto», admitió mientras las cámaras hacían clic sin parar. «Durante 5 años traté a mi esposa como parte de un contrato. Ignoré sus sentimientos, sus necesidades, su presencia. Y cuando por fin entendí lo que estaba perdiendo, ya había causado daños que quizá no se puedan reparar». Paola lloraba abiertamente ahora, sentada en el borde de la cama, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. «Paola Fuentes Contreras», dijo Arturo, mirando directamente a la cámara, como si la mirara a ella. «Si estás viendo esto, quiero que sepas. Renuncié a la fusión, renuncié al dinero, renuncié a todo. Porque nada de eso importa si tú no estás a mi lado. Tú no eres parte de un acuerdo. Eres la razón por la que me levanto cada día. Y si me das una oportunidad más, pasaré el resto de mi vida demostrándote que esto es real». La rueda de prensa terminó en un caos controlado, con reporteros gritando preguntas y cámaras destellando. Pero Paola no vio nada más.
Solo escuchaba las palabras de él resonando en su mente. Tú eres la razón por la que me levanto. Miró la prueba de embarazo sobre la mesa de noche y puso la mano sobre su vientre. Ese hombre en la televisión, vulnerable y sincero, era el padre de su hijo. Y por primera vez creyó, realmente creyó, que él la amaba. Paola no lo pensó dos veces. Tomó su bolso, pidió un taxi y dio la dirección del penthouse. El trayecto pareció eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada minuto, una angustia. Pero por fin, el taxi se detuvo frente al edificio que ella había dejado poco más de una semana atrás. Subió al elevador, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Las manos le temblaban mientras presionaba el botón del último piso. Cuando las puertas se abrieron, caminó lentamente hasta la puerta del penthouse. Respiró hondo, reunió todo el valor que tenía y tocó el timbre. Pasaron unos pocos segundos, que parecieron horas, hasta que la puerta se abrió, y ahí estaba él. Arturo, con el cabello despeinado, la camisa arrugada, los ojos enrojecidos por tantas noches sin dormir. Pero cuando la vio, todo en él cambió. La sorpresa dio paso a la esperanza, y esperanza se mezcló con algo que parecía miedo. Miedo de que aquello fuera solo un sueño. Paola, dijo él, con la voz ronca, como si no creyera que ella realmente estuviera allí. Ella lo miró, con lágrimas corriendo por el rostro, el corazón tan lleno que apenas podía respirar. Había tanto que decir, tanto que explicar, pero en ese momento lo único que logró fue susurrar. Vi la conferencia de prensa. Arturo dio un paso al frente deteniéndose a pocos centímetros de ella. Cada palabra era verdad. Lo sé, respondió ella sonriendo entre lágrimas. Por fin te creo. Paola entró despacio, como si caminara sobre terreno sagrado. El departamento estaba tal como lo había dejado, excepto por la pila de tazas vacías de café sobre la mesa y algunas cajas de comida para llevar abandonadas en el sofá. ¿Estás bien?, preguntó ella, observando su estado. Arturo soltó una risa sin humor. No he dormido bien desde que te fuiste. No he comido bien. Básicamente, me convertí en un zombi corporativo que firmaba papeles y destruía su propio imperio. Arturo. Pero valió la pena, la interrumpió con los ojos fijos en ella. Cada centavo, cada acción, cada reunión fallida. Todo valió la pena si eso te trajo de vuelta. Paola sintió que las lágrimas volvían. Había ensayado 1000 formas de decirlo, pero ahora, frente a él, todas las palabras le parecían pequeñas. Necesito contarte algo, dijo ella con la voz temblorosa. Su rostro se puso serio. ¿Te vas a ir otra vez? No, no es eso. Entonces, ¿qué es?, preguntó, acercándose. Paola, sea lo que sea, lo podemos enfrentar juntos. Ella respiró hondo y, sin darse cuenta, llevó la mano a su vientre. Arturo siguió en movimiento con la mirada y luego volvió a mirarla, confundido. Estoy embarazada, dijo ella sin rodeos. El silencio que siguió pareció eterno. Arturo parpadeó una vez, 2, 3 veces, como si su mente procesara las palabras en cámara lenta. Tú. Embarazada. Estoy embarazada, Arturo. Tuya. Bueno, técnicamente no podría ser de nadie más, considerando que ella hizo un gesto nervioso. Ya sabes. Arturo seguía ahí, inmóvil, con los ojos muy abiertos. Y entonces, para sorpresa total de Paola, sus rodillas cedieron. Literalmente cayó de rodillas en medio de la sala, con las manos temblando. Arturo. Ella corrió hacia él. ¿Estás bien? ¿Necesitas agua? ¿Aire? Por favor, no te desmayes ahora. Pero cuando vio su rostro, notó lágrimas. Lágrimas reales, corriendo por el rostro de Arturo Contreras, el hombre que siempre había sido tan controlado, tan cerrado. ¿Vamos a tener un bebé?, preguntó él, con la voz entrecortada. Sí, confirmó ella, arrodillándose también. Lo supe hace unos días. Me sentí en shock, confundida, asustada. No sabía si debía contártelo, ni cómo hacerlo, ni cuándo. Él no la dejó terminar. La abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Pero se sentía bien. Era real. Era justo lo que necesitaba. Gracias, susurró él con la cara entre su cabello. Gracias por volver. Gracias por darme otra oportunidad. Gracias por todo. Paula rió entre lágrimas. ¿Estás agradeciendo por el embarazo? Porque técnicamente tú participaste bastante en eso. Él se apartó un poco y tomó su rostro entre las manos. Estoy agradeciendo que existas, que seas tú, que me estés dando una familia de verdad. Y ahí, arrodillados en medio de la sala desordenada, lloraron juntos. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran de alivio, de esperanza, de un nuevo comienzo que por fin se sentía real. Pasaron horas conversando. Arturo preparó té, esta vez sin sal, y se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, recuperando la semana que habían perdido.
¿Entonces de verdad devolviste todo? Preguntó Paola, aún procesando la magnitud de lo que él había hecho. Cada acción, cada participación, confirmó él. Fuentes Holdings es completamente independiente otra vez. Arturo, eso debió costar. 340 millones de pesos, completó él, encogiéndose de hombros. Más o menos. Paola abrió los ojos, sorprendida. Más o menos. Arturo, eso es una fortuna. Era una fortuna. La corrigió sonriendo. Ahora solo es un número, porque entendí que pasé 5 años acumulando dinero y perdiéndote a ti. Y prefiero empezar desde cero contigo que tener miles de millones estando solo. Estás mucho mejor con esas declaraciones románticas, comentó ella, limpiándose una lágrima. Seguro viste alguna película cursi mientras yo no estaba. En realidad vi 7, admitió él. Y leí 3 libros de autoayuda sobre cómo ser un mejor esposo. Uno de ellos tenía un capítulo entero sobre escuchar con atención. Estoy practicando. Paula rió. ¿Leíste libros de autoayuda? Y marqué las páginas importantes con post-its, añadió él orgulloso. Hay uno en el baño sobre el lenguaje del amor que es muy revelador. Dios mío, de verdad cambiaste. Te dije que lo iba a demostrar. Entrelazó los dedos con los de ella. Y voy a seguir demostrando, todos los días, por el resto de mi vida. Paola apoyó la cabeza en su hombro sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía años. ¿Y tu papá? ¿Cómo reaccionó? Arturo soltó un largo suspiro. Digamos que no fue la conversación más tranquila. Me llamó loco, irresponsable, demasiado sentimental. Dijo que estaba tirando por la borda el legado de la familia. ¿Y tú qué le respondiste? Que se podía quedar con el legado. Yo prefería formar una familia. ¿Rompiste con tu papá? No del todo, aclaró Arturo. Pero le dejé claro que mi vida, mi matrimonio y mis decisiones ya no son asunto suyo. Si quiere formar parte de nuestra familia, será bienvenido. Pero bajo nuestros términos. Paola se alejó un poco para mirarlo. ¿Hiciste todo eso por mí? Lo hice por nosotros, corrigió él. Porque por fin entendí que un matrimonio no es un contrato empresarial, es una elección. Todos los días yo te elijo a ti. Y voy a seguir eligiéndote, incluso cuando sea difícil, incluso cuando cometa errores. Vas a cometerlos de vez en cuando, dijo ella sonriendo. Eres un poco torpe con las cosas prácticas. Oye, ya mejoré. No incendié nada en casi 2 semanas. Porque yo no estaba aquí para que intentaras impresionarme con tus dudosas habilidades culinarias. Los dos rieron, y Paola se dio cuenta de que eso era justo lo que había faltado en los primeros 5 años. Ligereza. Poder reír juntos, bromear, simplemente ser ellos mismos. Paola, dijo Arturo poniéndose serio de repente, hay algo más que necesito hacer. ¿Qué cosa? Él se levantó y, para sorpresa de ella, volvió a arrodillarse. Pero esta vez sacó una pequeña caja del bolsillo. Arturo, empezó ella con el corazón acelerado. Sé que técnicamente ya estamos casados, dijo él, abriendo la caja para mostrar un anillo sencillo, elegante, totalmente diferente de la joya ostentosa que ella había usado los últimos 5 años. Pero ese matrimonio fue un acuerdo, una obligación. No fue una elección. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Paola una vez más. Así que quiero hacerlo bien. Continuó él con la voz temblando de emoción. Paola Fuentes, amor de mi vida, madre de mi hijo, la mujer que me hizo querer ser mejor. ¿Quieres casarte conmigo? ¿De verdad esta vez? Paola se cubrió la boca con las manos, sollozando. Arturo, no porque lo diga un contrato, no porque las empresas lo necesiten, sino porque te amo, y quiero despertarme todos los días de mi vida a tu lado. Quiero formar una familia contigo. Quiero quemar cenas, hacerte reír y ser el padre de nuestros hijos. ¿Hijos? ¿En plural? Preguntó ella entre lágrimas y risas. Vamos con calma. Primero viene uno. ¿Entonces eso es un sí? Paola lo miró. Al hombre que había sido un extraño, luego un esposo de papel, y por fin, se estaba convirtiendo en su verdadero compañero. Sí, dijo ella sonriendo entre lágrimas. 1000 veces sí. Arturo deslizó el anillo en su dedo, y esta vez no era solo una alianza de matrimonio. Era una promesa, un nuevo comienzo, una decisión consciente de construir algo verdadero juntos. Él la atrajo hacia un beso, el primer beso real de ellos, sin contratos, sin obligaciones, solo amor puro y sincero. Cuando se separaron, Paola miró el anillo en su mano y luego a él. Sabes que técnicamente ya tengo una alianza, ¿no? Esa era del matrimonio arreglado, explicó él. Esta es del matrimonio de verdad. Entonces voy a usar las dos, decidió ella. Una en cada mano. Para recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Arturo sonrió, abrazándola una vez más.
¿Cómo tuve tanta suerte? No fue suerte, corrigió Paola. Fue que por fin dejaste de pensar en el trabajo y te diste cuenta de que tenías una esposa increíble en casa. Una esposa increíble, hermosa, inteligente y embarazada. Y con hambre, añadió ella. En serio, tengo mucha hambre. Esto de estar embarazada me da un apetito enorme. Arturo se levantó de inmediato. ¿Qué quieres? Yo lo preparo. O mejor, lo pido. O aún mejor, contrato a un chef profesional. Paola rió jalándolo de vuelta al sofá. ¿Qué tal si pedimos comida mexicana y nos quedamos aquí, planeando el resto de nuestras vidas? Él besó su frente. Suena perfecto. Y ahí, abrazados en el sofá del penthouse que por fin se sentía como un hogar, empezaron a construir lo que siempre debieron haber tenido desde el principio. Una familia basada en el amor, no en contratos. 4 meses después, Paola estaba frente al espejo, arreglando el vestido color crema que se ajustaba perfectamente a su pancita de 6 meses. No era el vestido de princesa que usó en la primera boda. Era sencillo, elegante y completamente ella. Estás hermosa, dijo Carmela, su mejor amiga, acomodándole el velo con delicadeza. Parezco una pelota, respondió Paola, riendo. Una pelota muy bien vestida, pero igual una pelota. Estás radiante, corrigió Carmela. Y Arturo va a desmayarse cuando te vea. Ya ha tenido varios sustos en los últimos meses, comentó Paola divertida. Ayer entró en pánico porque le dije que quería helado de mango con pepinillos. ¡Qué asco! Eso mismo dijo él. Pero aún así lo trajo. La ceremonia sería pequeña, íntima, solo familia cercana y verdaderos amigos. Nada de apariciones públicas obligatorias ni fotógrafos contratados. Solo amor, risas y la promesa de un verdadero nuevo comienzo. Cuando Paola bajó las escaleras del pequeño salón que habían alquilado en Coyoacán, vio a Arturo esperando en el altar improvisado. Llevaba un traje sencillo, sin corbata, y la miraba con una intensidad que la hizo sonreír. «Respira, Arturo», susurró el padrino, dándole un codazo. «Estoy respirando», murmuró Arturo, sin apartar los ojos de Paola. «No, te estás olvidando de respirar. En serio, te estás poniendo morado». Cuando Paola por fin llegó hasta él, Arturo tomó sus manos sonriendo como un adolescente enamorado. «Hola», dijo él. «Hola», respondió ella riendo. «¿Estás bien?» «Mejor imposible. Estás perfecta. ¿Incluso con esta panzota?» «Especialmente con esa panzota», corrigió él colocando suavemente la mano sobre su vientre. «Los dos están perfectos». La ceremonia fue breve, pero significativa. Esta vez no había cláusulas, solo votos escritos por ellos mismos, promesas hechas desde el corazón. «Paola», comenzó Arturo, con la voz emocionada. «Hace 5 años dije sí por obligación. Hoy lo digo por amor. Prometo hacerte reír todos los días, aunque mis chistes sean malos. Prometo no volver a poner el trabajo por encima de ti. Y prometo tratar de no incendiar la cocina cuando cocine para nuestra familia». Las risas se esparcieron entre los pocos invitados. «Arturo», dijo Paola limpiando una lágrima, «me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor verdadero no llega listo, se construye. Y yo prometo construir ese amor contigo cada día, incluso cuando insistas en hacer fe con sal». Fue una sola vez. 2 veces, lo corrigió ella riendo. Detalles. Cuando se besaron, los aplausos fueron cálidos y sinceros. No era una boda de apariencias. Era la celebración de 2 personas que aprendieron, de la manera más difícil, lo que realmente importa. La fiesta fue alegre y relajada. Música en vivo, comida deliciosa y muchas historias embarazosas. Recuerdo cuando Arturo llegó a mi oficina pidiéndome consejos para conquistar a su propia esposa. Contó Javier, un amigo de la universidad, durante la cena. Pensé que estaba bromeando. Estaba desesperado, se defendió Arturo. Y tú me diste pésimos consejos, por cierto. Pero funcionaron, ¿no? De milagro. Paola reía tanto que se sujetaba la panza. ¿Y qué te dijo que hicieras? Serenata, reveló Arturo avergonzado. Me dijo que hiciera una serenata. ¿Y lo hiciste? Preguntó ella con los ojos bien abiertos. Casi. Pero luego recordé que no sé cantar y que tú probablemente llamarías a la policía. Muy sensato, asintió Paola. Muy sensato. A mitad de la fiesta, una figura familiar apareció en la entrada. Hugo Valencia, elegante como siempre, con un regalo pequeño en las manos. Paola y Arturo se miraron sorprendidos. ¿Puedo pasar?, preguntó Hugo sonriendo. Claro, dijo Paola levantándose. Hugo, no esperábamos verte, lo sé, pero no podía dejar de venir a desearles felicidad, extendió el regalo. Para ustedes. Arturo lo aceptó, algo tenso pero tratando de ser cortés. Gracias. Sin rencores, dijo Hugo mirando a Arturo. Eres un hombre con suerte. Cuídala bien.
Siempre, prometió Arturo. Hugo se volvió hacia Paula. ¿Te ves feliz? Lo estoy, respondió ella sincera. Por fin. Entonces mi misión está cumplida, sonrió él despidiéndose con un gesto. Felicidades para ustedes, y para el bebé también. Cuando Hugo se fue, Paola sintió que se cerraba un ciclo. Él representaba una posibilidad, un camino distinto. Pero ella había elegido a Arturo, y no se arrepentía. Parece buen tipo, comentó Arturo mirando cómo Hugo se alejaba. Lo es, asintió Paola. Pero no eres tú. Arturo sonrió, abrazándola. Menos mal. Más tarde, durante el brindis, Arturo levantó la copa, mirando a todos los presentes. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, comenzó él. Especialmente a quienes creyeron en nosotros cuando ni yo mismo creía. Aprendí algo importante en estos últimos meses. El orgullo es enemigo del amor. Y prometo, delante de todos ustedes, no dejar que el orgullo gane nunca más. Nunca más poner las apariencias por encima de los sentimientos, y nunca más dar por sentado el amor de la mujer más increíble que he conocido. Los aplausos fueron cálidos, y Paola se limpiaba las lágrimas mientras sonreía. Por el amor verdadero, brindó Arturo. Por los nuevos comienzos, añadió Paola. Y por las flores con forma de corazón deformado, completó Carmela, provocando risas entre todos. Una semana después, Paola y Arturo estaban en Tulum, en una pequeña cabaña frente al mar, disfrutando de su luna de miel. No era un viaje extravagante a París o Dubái. Era sencillo, tranquilo y exactamente lo que necesitaban. No puedo creer que hayas elegido la playa, comentó Paola recostada en la hamaca. Odias la arena. Odio la arena, confirmó Arturo, sacando granitos de sus sandalias por tercera vez. Pero tú amas la playa. Así que aquí estamos. Te estás volviendo muy bueno en esto del matrimonio. Estoy haciendo el esfuerzo. Pasaban los días conversando de todo, planes para el bebé, posibles nombres, cómo sería la vida de ahora en adelante. ¿Y si es niño?, preguntó Arturo, poniendo la mano sobre su vientre. Ya hablamos de eso. Nada de nombres de empresarios famosos. Pero Elon es un nombre fuerte. Arturo, está bien, está bien. ¿Qué tal Mateo? Mateo, repitió Paola, pensativa. Mateo Contreras, me gusta. ¿Y si es niña? Sofía, dijo ella decidida. Siempre me ha gustado Sofía. Sofía Contreras, probó él sonriendo. Perfecto. Se quedaron en silencio un momento, escuchando solo las olas. Tengo miedo. ¿De qué? De todo. De ser mamá, de no saber qué hacer, de arruinarlo todo. Arturo se volvió a mirarla. Vas a ser una madre increíble, y yo voy a estar a tu lado, metiendo la pata y aprendiendo contigo. ¿Vas a cambiar pañales? Voy a aprender. Hay tutoriales en YouTube para todo. Paola rió. Tú y tus tutoriales. En la última noche de la luna de miel, mientras cenaban en la terraza de la cabaña, el celular de Arturo sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. ¿Quién es?, preguntó Paola. Bernardo Ortiz, respondió él, sorprendido. Mi antiguo socio. No hablo con él desde hace años. ¿Vas a contestar? Arturo dudó, pero atendió. ¿Bernardo? Paola lo observó mientras su rostro pasaba de sorpresa a confusión y luego a algo que parecía interés. Cuando colgó, se quedó en silencio un momento. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Quiere hacerme una propuesta de negocio, dijo Arturo lentamente. Una fusión con una empresa de tecnología emergente. Alto riesgo, pero un potencial enorme. ¿Y estás pensando en aceptarla? Arturo la miró, luego al vientre de ella y después al celular. No lo sé, es tentador, pero también arriesgado, y juré que no volvería a poner el trabajo por encima de la familia. Paola tomó su mano. Arturo, no quiero que renuncies a tus sueños por mí. Quiero que los cumplas conmigo a tu lado. Él entrelazó los dedos con los de ella. Es una decisión importante. Entonces decidámoslo juntos, dijo ella, sonriendo. ¿No es eso lo que hacen los compañeros? Arturo le devolvió la sonrisa, aunque sus ojos todavía mostraban duda. Esa llamada había abierto una puerta que él pensaba cerrada, y ahora tenía que decidir si cruzarla, y cómo hacerlo sin repetir los errores del pasado. Al día siguiente, de regreso en Ciudad de México, Arturo y Paola estaban sentados en la sala con montones de documentos esparcidos sobre la mesa de centro. Bernardo había enviado la propuesta completa, y cuanto más leían, más interesante les parecía. Es realmente prometedor, comentó Paola, hojeando los números proyectados. La empresa de tecnología tiene un potencial enorme. Pero también es arriesgado, recordó Arturo preocupado. Tendríamos que invertir capital significativo y tiempo, mucho tiempo. Tiempo que prometiste dedicar a la familia. Exacto, suspiró él, pasándose la mano por el cabello. No quiero cometer los mismos errores.
Paola mordió su labio, pensativa. Entonces una idea se le vino a la mente. ¿Y si no fueras solo tú? ¿Cómo? ¿Y si lo hiciéramos juntos? Propuso ella entusiasmada. Una empresa conjunta. Tú con tu experiencia en negocios, yo con mi visión estratégica. Seríamos verdaderos socios. Arturo la miró, sorprendido. ¿Lo dices en serio? Completamente. Así ninguno de los dos se pierde en el trabajo porque el otro siempre estará ahí para equilibrar. Sonrió. Y prometiste que ahora somos socios en todo. ¿Recuerdas? Paola, estás embarazada de 6 meses. ¿Y? Estar embarazada no significa que no pueda hacer nada, respondió ella. Puedo trabajar, planear, tomar decisiones, solo que ya no puedo atarme los zapatos sin ayuda. Arturo rió. Bueno, dicho así, entonces, insistió ella, ¿lo hacemos juntos? Él la miró, luego miró su vientre, y sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, entusiasmo profesional que no venía acompañado de culpa. Contreras o Fuentes Consultoría Internacional, dijo él probando el nombre. Fuentes Contreras. Lo corrigió ella sonriendo. Orden alfabético, negociable. Pero sí, juntas. En las semanas siguientes nació oficialmente Fuentes en Contreras Consultoría Internacional. Nombre decidido después de una negociación que incluyó piedra, papel o tijera, 2 empates y una partida de desempate arbitrada por su abogado. La oficina era pequeña pero funcional, ubicada en Polanco. Arturo se encargaba de las estrategias de crecimiento y asociaciones. Paola lideraba la gestión de proyectos y la relación con los clientes. Y por supuesto, había momentos de caos total. Arturo, llamó Paola una mañana desde la sala de juntas. ¿Dónde pusiste la presentación para los inversionistas? En la carpeta azul. ¿Qué carpeta azul? La que puse en tu escritorio ayer. Paola miró su escritorio, lleno de documentos. Arturo, hay 15 carpetas aquí. La azul clara. Todas son azul claro, la más clara, eso no ayuda. Pero a pesar del caos, funcionaba. La dinámica entre ellos era perfecta. Donde uno fallaba, el otro compensaba. Y cuando había discusiones, siempre terminaban en risas. No puedes cambiar toda la estrategia sin consultarme, dijo Paola una tarde molesta. No cambié todo, solo ajusté algunos detalles. ¿Detalles? Arturo, cambiaste completamente el mercado objetivo. Pero tenía más sentido. Para ti. Se quedaron mirando, tensos, hasta que Paola empezó a reír. ¿Qué pasa? Preguntó él, confundido. Estamos discutiendo sobre estrategia de negocios, dijo ella, aún riendo. Hace 6 meses casi no me hablabas, y ahora estamos peleando por mercados objetivos. Arturo sonrió, notando la ironía. Es un poco ridículo, ¿no? Completamente ridículo, respondió ella. Pero también es perfecto. Las reuniones con Bernardo y otros inversionistas siempre eran interesantes, especialmente con Paola embarazada de 8 meses. Entonces, como pueden ver en la diapositiva 4, comenzó Arturo en una presentación. Con permiso, interrumpió Paola, levantándose con dificultad. Necesito ir al baño. Otra vez, por 5ª vez en una hora. No hay problema, dijo Bernardo sonriendo. El bebé está usando mi vejiga como trampolín, explicó ella, saliendo de la sala. Continúen sin mí. Cuando regresó estaban discutiendo proyecciones financieras. Disculpen, dijo intentando sentarse y fallando miserablemente. ¿Alguien puede ayudarme? Estoy atascada. Arturo corrió a ayudarla, aguantándose la risa. No te rías, le advirtió ella. Fuiste cómplice de esto. Técnicamente fuimos socios en esto. Arturo Contreras, te juro, pero también estaba sonriendo. Entre reuniones y momentos caóticos aprendían a equilibrar el trabajo con la vida personal. Arturo salía antes de algunas reuniones para acompañar a Paola a las consultas médicas. Ella trabajaba desde casa cuando se sentía cansada, y siempre, siempre cenaban juntos. ¿Cómo te fue con el cliente de Monterrey?, preguntaba ella durante la cena. Bien, cerramos el contrato. ¿Y tú? ¿Terminaste el informe? Lo terminé y casi me duermo sobre él 3 veces. ¿El embarazo te está agotando? El embarazo y tú roncando toda la noche. Yo no ronco, Arturo, tras los vecinos del piso de abajo se quejaron. Eso es exagerado. Es la verdad, insistió ella, riendo. Una mañana, ya en el inicio del 9º mes, Paola estaba en la sala de juntas presentando una propuesta a clientes potenciales. Arturo estaba a su lado, orgulloso. Y por eso, nuestra consultoría puede aumentar la eficiencia de su empresa hasta en... Paola se detuvo abruptamente, llevando la mano al vientre. ¿Paola? Arturo se acercó preocupado. ¿Estás bien? Sí, dijo ella, respirando hondo. Solo es una contracción. Braxton Hicks, probablemente. La doctora dijo que es normal. ¿Estás segura? Sí.
sonrió a los clientes. Disculpen la interrupción. Como decía, hasta un 40% de... Otra contracción, más fuerte esta vez. Paola, estoy bien, insistió, aunque su expresión decía otra cosa. Quizá deberíamos reprogramar, comenzó uno de los clientes. No, no, dijo Paola, decidida. Solo deme un segundo. Entonces lo sintió, algo caliente escurriendo por sus piernas. Ay, no, murmuró. ¿Qué pasa?, preguntó Arturo. Paola lo miró con los ojos muy abiertos. Se rompió mi fuente. El silencio en la sala fue absoluto, y luego comenzó el caos. Se rompió mi fuente, repitió Paola, más fuerte. Arturo se congeló, literalmente congelado, como si alguien hubiera apretado el botón de pausa. ¿Arturo?, lo llamó ella. ¿Arturo? Yo, tú, el bebé, balbuceó él, entrando en pánico total. ¿Qué hago? Me llevas al hospital, gritó ella sosteniéndose el vientre. ¿Hospital? Sí, hospital. Corría de un lado a otro sin rumbo. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi cabeza? Arturo, respira. Respira tú. Tú eres la que va a tener al bebé. Exacto. Por eso necesitas calmarte. Bernardo y los otros clientes observaban la escena entre divertidos y preocupados. Tal vez debería llamar a una ambulancia, sugirió Bernardo ya marcando. No, gritó Arturo. Yo la llevo. Solo necesito. Miraba frenéticamente a su alrededor. ¿Dónde dejé las llaves? En tu bolsillo, dijo Paola, aguantando otra contracción. Arturo metió la mano en el bolsillo y encontró las llaves. Ah, aquí. Perfecto. Ahora podemos... ¡Ay! Paola se dobló con otra contracción. Paola. Arturo corrió hacia ella, levantándola en brazos de forma totalmente torpe. ¡Bájame!, protestó ella. Puedo caminar. Estás en trabajo de parto. Y tú estás teniendo un ataque de pánico. Bájame antes de que te caigas y me lleves contigo. Arturo la bajó con cuidado, pero seguía visiblemente en pánico, con las manos temblorosas. Vamos, dijo Paola tomando su brazo. Despacio. Respira. Un paso a la vez. Mientras salían de la oficina apoyada en él e intentando calmarlo al mismo tiempo, Paola no pudo evitar pensar. Eso era el matrimonio perfecto. Caótico, impredecible, lleno de sorpresas, y no lo cambiaría por nada. Arturo condujo hasta el hospital como si estuviera en una carrera de Fórmula 1, solo que con más gritos y menos habilidad. ¡Rojo! ¡Rojo!, gritó Paola, señalando el semáforo. Sé que está en rojo, respondió él, frenando de golpe. Entonces, ¿por qué casi pasas? Porque vas a tener un bebé. Y vamos a tener 2 problemas si nos matas antes de llegar. Cuando por fin llegaron al hospital, Arturo literalmente saltó del coche, lo dejó encendido y con la puerta abierta. ¡Ayuda!, gritó corriendo hacia la entrada. ¡Mi esposa está! Se volteó y notó que Paola seguía en el coche. ¡Paola! ¡Me olvidaste!, le gritó ella. Él volvió corriendo y la ayudó a salir del coche con toda la delicadeza de alguien desactivando una bomba. Dentro del hospital, la escena siguió siendo caótica. Arturo tropezó con una silla de ruedas vacía, casi tumbó un carrito de medicamentos y chocó con 2 enfermeras. Señor, necesita calmarse, dijo una de ellas, conteniendo la risa. Estoy calmado, gritó él, claramente nada calmado. Arturo, amor, dijo Paola, aguantando otra contracción, estás asustando a los demás pacientes. Perdón, perdón, dijo él mirando alrededor, es mi primer hijo. Lo imaginamos, respondió la enfermera sonriendo. Llevaron a Paola al cuarto, y las horas siguientes fueron una mezcla de dolor, respiración controlada y Arturo siendo absolutamente inútil. Lo estás haciendo muy bien, decía él, tomándole la mano. No estás ayudando, respondía Paola entre contracciones. ¿Quieres agua? ¿Hielo? ¿Un sándwich? Quiero que dejes de hablar. Claro, silencio total, aceptó él, quedándose en silencio por exactamente 3 segundos. ¿Pero estás segura de que no quieres agua? Arturo. La doctora entraba y salía, revisando la dilatación, dando instrucciones, mientras Arturo tomaba notas en una libreta como si estuviera en una junta de negocios. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Paola incrédula. Apuntando, respondió él serio, para no olvidar nada importante. Arturo, no necesitas anotar contracción a las 15:42. ¿Y si el doctor pregunta? Nadie va a preguntar. Finalmente, tras 5 horas de trabajo de parto, llegó el momento. Es hora de pujar, anunció la doctora. En el próximo empuje, haz toda tu fuerza. Paola apretó la mano de Arturo con tanta fuerza que él estuvo seguro de haber roto algunos huesos. Tú puedes, la animó él, tratando de no gritar de dolor. Eres la mujer más fuerte que conozco. Obviamente, respondió ella entre empujones, te aguanté 5 años. Incluso en ese momento, la doctora y las enfermeras se rieron.
Y entonces, tras lo que pareció una eternidad, un llanto llenó la habitación. Pequeño, agudo, perfecto. «Es un niño», anunció la doctora, levantando al bebé. Arturo se quedó inmóvil, con lágrimas escurriéndole por el rostro. Paola lloraba y reía al mismo tiempo, extendiendo los brazos para recibir a su hijo. Cuando colocaron al bebé en sus brazos, el mundo se detuvo. Ese pequeño ser, con los ojos cerrados y los puñitos apretados, era la prueba viva de todo lo que habían superado. «Mateo», susurró Paola, tocando su carita. «Bienvenido, Mateo», Arturo Contreras Fuentes. Arturo se arrodilló junto a la cama, acariciando con delicadeza la manita de su hijo. «Es perfecto, es nuestro», corrigió Paola, mirando a su esposo con amor. En ese momento, 5 años de silencio, un matrimonio arreglado y todos los dolores del pasado parecieron haber valido la pena. Porque ese bebé no era fruto de una cláusula, era fruto del amor verdadero. Los meses siguientes fueron toda una aventura. La empresa prosperaba, con Paola trabajando desde casa cuando era posible, y Arturo equilibrando reuniones con cambios de pañales, que por fin aprendió a hacer después de 15 tutoriales en YouTube. El penthouse que antes era frío y silencioso ahora se llenaba de risas, llantos de bebé, y de vez en cuando el sonido de la alarma de incendio cuando Arturo intentaba hacer hotcakes. «¿Cómo puedes quemar hotcakes?», preguntó Paola una ñaña, cargando a Mateo mientras veía el humo salir de la cocina. «Es un talento», respondió Arturo, avergonzado, moviendo el humo con un trapo. «Un talento cuestionable. Pero aún así me amas». «Lamentablemente», bromeó ella, dándole un beso. Un año después, organizaron una fiesta sencilla en el jardín del penthouse para celebrar el primer cumpleaños de Mateo. Amigos, familia e incluso Bernardo estuvieron presentes. El pequeño Mateo era el centro de atención, gateando por el césped, tratando de alcanzar globos que flotaban fuera de su alcance. «Tiene tu determinación», comentó Arturo, mirando al hijo. «Y tu torpeza», añadió Paola, riendo cuando Mateo tropezó con sus propias piernas y cayó sentado. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Arturo tomó la mano de Paola y la llevó a bailar al jardín, al ritmo de una música suave que sonaba de fondo. «¿Sin música romántica?», bromeó ella. «Estoy impresionada. Aprendí de mis errores», respondió él, dándole una vuelta torpe. «Sigues bailando como un pingüino». «Un pingüino enamorado», corrigió él. Paola rió, apoyando la cara en su hombro mientras bailaban. Mateo los observaba desde el regazo de Carmela, aplaudiendo con entusiasmo. «¿Sabes?», empezó Paola en voz baja. «Antes pensaba que el amor era algo que pasaba en un instante. Amor a primera vista, ¿sabes? ¿Y no lo es? No», respondió ella, mirándolo a los ojos. «El amor verdadero se construye, con paciencia, perdón, valentía, con café quemado y hotcakes chamuscados, con discusiones sobre estrategias de negocios y pañales cambiados a las 3 de la mañana». Arturo la abrazó más fuerte. «No sé qué hice para merecerte». «Devolviste 340 millones de pesos», le recordó ella sonriendo. «Fue un buen comienzo. La mejor inversión que he hecho». Siguieron bailando, torpes y perfectos, mientras el sol se ocultaba sobre la Ciudad de México. Mateo empezó a quejarse, señal de que ya tenía sueño. «Creo que alguien necesita irse a dormir», dijo Paola. «5 minutos más», pidió Arturo, sin querer soltar a su esposa. Pero cuando Mateo comenzó a llorar de verdad, ambos rieron y fueron juntos a buscarlo. Mientras lo ponían en su cuna, Paola observaba la escena. Arturo tarareando suavemente una canción de cuna completamente desafinada, Mateo cerrando los ojitos al fin, y ella ahí, presenciando ese momento de felicidad pura. «Al final», susurró, tocando el hombro de Arturo, «somos lo que debimos ser desde el principio, una familia». Arturo la miró, luego miró al hijo dormido y sonrió. No era la sonrisa empresarial que había usado durante años, era real, genuina, completa, una familia, repitió, besándole la frente, perfecta e imperfecta al mismo tiempo. Y ahí, en esa habitación iluminada por la luz suave de la lámpara, los tres encontraron lo que siempre habían buscado. Un hogar construido no con contratos, sino con amor verdadero. ¿Qué te pareció la historia de Paola y Arturo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y aprovecha para ver más relatos emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.